hay una cantidad de mecanismos, dispositivos que tienen un gran valor. Y yo no lo utilizo porque no le estoy dando la función por la que se hizo. Entonces se queda sin utilizar una cantidad de potencial porque lo usé de manera incorrecta. Tercero, cada cosa que el Creador diseña le ha establecido un sistema de operación para que desarrolle su función. Ignorar el sistema operativo de aquello que se crea, entonces hace que sea insuficiente su utilidad. En esta tabla hay cientos y miles de utilidades y funciones. Están incorporadas, son parte de su mecanismo, pero no funcionan no porque no sirvan, sino porque yo no sé su sistema operativo. Ay, ay, ay. Si nosotros supiéramos todo lo que nos ha sido dado por su divino poder, todo lo que el Creador nos puso dentro cuando nos eligió, y por causa de la vocación ya nos definió qué era lo que cada uno de nosotros iba a realizar en el propósito, por eso Él la insertó en ti. No pidas lo que ya tienes. Solo pide al Señor inteligencia, conocimiento y sabiduría para saber cómo opera lo que nos ha sido dado. Diga, pero ya lo tengo. Ahí es donde necesito el espíritu de sabiduría y de revelación para comprender cuál es la esperanza de mi llamado. Es decir, que yo pueda interpretar de manera correcta cuál es el propósito de mi vida. Diga, es una elección con propósito. Que yo pueda saber cuál es la vocación que yo tengo en ese propósito. Porque Dios con cada uno de nosotros ha definido asuntos específicos. Él ha determinado cosas que cada quien la iba a desarrollar. Y la clave para desarrollar precisamente una vida plena es ocuparme, diga, en realizar el propósito eterno de Dios y no resolver el problema temporal de la vida. La gran mayoría, cada día nos levantamos, no para preguntarle a Dios, ¿cuál es tu plan en tu propósito para mí hoy? Sino, ¿cuál es el problema que tengo que resolver hoy? La vida de cada persona cada mañana es salir a resolver su necesidad. Nunca nos despertamos con la pasión es, ¿cuál es tu plan en tu propósito conmigo hoy? Y si yo funciono para el propósito, entonces voy a saber que soy parte, diga, de una elección que me llevará a la manifestación del reino en la vocación que Dios nos ha dado. Por eso, segunda de Pedro, versículo 1, 10 y 11, el apóstol dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Diga, fui elegido, fui llamado por Dios. Pero hay una vocación que yo tengo que realizar. Entonces, diga, conocer la elección y realizar la vocación. En eso voy a hacer que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. Y dice, si hacen esto, no caeréis jamás. Y de esta manera os será entrada amplia y generosa en el reino eterno de su amado Hijo. Mucha gente está precisamente en la periferia porque no han podido desarrollar el propósito y comprometerse a realizarlo en su vida. Yo le voy a decir algo. Hay algo que Dios te garantiza. Levante su mano. Diga, mi Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Con qué es que Dios está comprometido? Diga, con cumplir, completar su propósito en mí. Tal vez no te guste, pero a Dios no le incomoda, no lo perturba, ni lo conmueve el problema que tú tienes. Así es. Así es.
A Dios no le impresiona tu necesidad. A Dios lo compromete tu propósito. Porque necesidad y problemas todas las personas tienen, pero propósitos solo los elegidos tienen. Diga, propósito solo los elegidos tienen. Y el propósito está predeterminado y precisamente y es algo intencional de parte de Dios. Sin entender el propósito, entonces la actividad no tiene significado. Si tú no conoces tu propósito, lo que hagas no tiene realización. O sea, si tú no sabes la razón de tu ser, jamás vas a disfrutar lo que puedas hacer. ¡Uy! ¡Gloria! Ay, muchas cosas salen ahí en el momento. Amén, amén. Antes de buscar el CD. Es basado en que sé lo que soy, en que sabré lo que hago. Esa también salió ahí, pero usted la pone luego. ¿Qué quiero decir? Es el hecho de que si yo no entiendo lo que es realmente mi razón de existencia, nunca voy a saber definir si es correcto lo que yo hago. A ver, te dije que todo vino a la existencia por un propósito. Ok. El que creó este iPad lo diseñó con un propósito. ¿Sí o no? Sí. Él lo diseñó, lo creó pensando de que iba a realizar una función. Supongamos que tú llegas a casa. Yo no tengo cómo atenderte. Mi esposa no se encuentra. El protocolo demanda pues que le sirvas el agua en bandeja. Yo no tengo bandeja, entonces uso el iPad. ¿Está bien? Escuche lo que pasa. Yo tengo un problema. Debo atender la visita. Paso una necesidad. No tengo bandeja. Teniendo el problema, resolviendo una necesidad, yo violenté el propósito de algo que fue creado para usarlo en lo que nunca se pensó que debiera hacerse. Gloria a Dios. Escuche bien. Yo lo puedo hacer. Bueno, de hecho lo hice, entonces sí lo puedo hacer. La pregunta es, ¿yo lo debo hacer? No. Porque esto fue hecho para un propósito. El que lo diseñó dijo, voy a crear un elemento informático que sirva de manera multifuncional y mi satisfacción es que responda a diversas utilidades. Basado en lo que él quería crear, lo hizo. Su razón de ser es una tabla informativa multifuncional. ¿Qué le llamó iPad? Escuche esto. Por cuanto yo sé lo que quiero hacer, entonces pongo dentro de él todos los elementos para que funcione en lo que yo quiero que él haga. Cuando yo escuche que eso es lo que pasa con mucha gente, como no entienden el propósito por el cual Dios les hizo, ni han conocido la razón por cual vinieron a la existencia, entonces sobreviven respondiendo a la necesidad que cada día tienen. Problemas y necesidades tendrás todos los días, pero tú no naciste para resolver un problema de vida, tú naciste para realizar un propósito de existencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros respondemos al problema y atendemos la necesidad? Estamos abortando el propósito. Y cuando yo respondo en necesidad, van a ocurrir dos cosas que yo hice aquí. Uno,
es un insulto al Creador. Si él, menos mal que se murió, si no se hubiera muerto de un ataque, pero de nervio, viéndome hacer esa estupidez. Si él me ve que yo estoy usando esto para bandeja, dice, insulta mi inteligencia. Yo invertí horas, tomé tiempo en diseñar un elemento de altísima funcionalidad y tú lo usas para un asunto insignificante. Eso no fue hecho para hacer una bandeja. Cuando tú y yo disminuimos el propósito y hacemos de nuestra vida recursos, talentos y oportunidades solo la solución a nuestra necesidad, estamos insultando al Creador. Porque Él no nos hizo y no nos trajo a la existencia por un propósito eterno que definió en Cristo para que yo me gastara 80 años tratando de resolver la necesidad que tengo cada día. Qué triste que la gente, toda su fuerza, potencial, tiempo y energía, lo gastan es cómo resuelvo mi necesidad diaria. Y tú no vives para resolver una necesidad, tú vives es para cumplir el propósito de Dios.